Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar de nuevo en Guatemala, un país con el que une una relación de muchísimo afecto, de que se trata de un jovencito que y más con una ocasión tan feliz como es el primer centenario de esta academia. Quisiera primero realizar una advertencia. Es una información de base en la historia, sino con el derecho y la filología. Llegué ya tardíamente en estudios doctorales a la historia de la literatura, y eso determina que mi acercamiento a este tipo de textos sea tal vez un poco diverso a lo que hace un historiador. A mí, más que la fiesta vivida, me interesa la fiesta contada. Es decir, no en qué se dice, sino en cómo se dice. Entonces, patio benevolente ahí, las relaciones de fiesta son un subgénero discursivo que ganó gozó de una enorme popularidad desde el siglo XVI y hasta inicios del siglo XIX. Eran relatos que daban cuenta de los complejos espectros que conformaban el periodo, fundamentalmente los festejos del periodo barroco. Actuaban a manera de cierre de los hechos, pues reunían y sistematizaban en un orden cronológico y estrictamente jerarquizados los símbolos que se habían presentado dispersos a lo largo de todas las festividades. Mediante el empleo de recursos literarios, la expresión de fiestas intentaba recrear la emoción del evento efímero. La fiesta, por definición, es efímera. De modo tal que no se trataba de una simple acta notarial, un recuento, ahora diríamos, periodístico, porque estamos hablando realmente del preperiodismo, del preperiodismo. No era una simple enumeración de hechos, sino que funcionaba como una recreación imaginativa del hecho. Desde 1673 y a lo largo del siguiente siglo y medio, en el Reino de Guatemala se publicaron al menos 37 relaciones festivas, menos son las que tuve localizadas, debe de haber más. La gran mayoría correspondientes, como pueden ver, a festejos de la capital del reino y unas pocas de Chiapas, El Salvador y Nicaragua. Lamentablemente para mí, como costarricense, no hay ni una sola. En un trabajo publicado en 2016 en la revista Anales de esta ilustre academia, propuse una tipología de estas relaciones a partir de la consideración de los recursos estilísticos y retóricos que se encuentran implicados en la estructura de las relaciones. El resultado fueron estas tres categorías que abarcan y sistematizan todos los textos de este código. Celebración de la muerte, incluiría las exequias reales, tanto de reyes como de reinas, exequias de obispos, exequias de nobles dignatarios. La celebración de la lealtad, sobre todo curas y proclamaciones de este grupo más extenso, recepción del sello real y cumpleaños real. Y el tercer grupo, celebración eclesiástica, proclamación episcopal, recepción episcopal, canonización, congregación de templos, recepción de multas. Por supuesto, las categorías podrían ser más amplias y para otras regiones de los dominios españoles en América son más amplias, pero estas son las que efectivamente se llegaron a publicar en el Reino de Guatemala. En mi trabajo de la última década he intentado ofrecer un panorama general sobre estas teorías. Ahora, espero haberlo completado, quisiera esbozar ante ustedes una muy breve reflexión que podrán encontrar más desarrollada con mayor amplitud y de versión escrita de esta presentación, sobre la dimensión pragmática de la relación de fiesta. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué servir? La pregunta por este tema, por definiciones del discurso relatorio del efímero, es un tema de primer orden. Para plantear una reflexión sistemática sobre esta dimensión resulta de indudable utilidad para comprender la dinámica del circuito de emisión, circulación y recepción de este género discursivo literario que durante mucho tiempo fue olvidado, pero que más o menos ya en España comienza a trabajar sistemáticamente a partir de la década de 1950, pues sobre todo a partir de los años 60. En América comienza un poco más tardíamente. En su ya clásica obra, Acto Público en España, Austria, en la Jaime García Bernal,
Plantea que la pragmática del discurso relatorio del efímero barroco se define a partir de 4 propósitos muy claramente delimitados. O sea, dicho con mayor claridad, en las relaciones de fiestas concurren 4 funciones fundamentales: la transmisión de un sistema de control ideológico, la promoción personal, la formulación de un discurso identitario y la propuesta de una utopía. Y yo me permito añadir una quinta, que es el entretenimiento. Cada uno de estos cometidos se expresa en múltiples formas, en diversos tipos de relaciones afectivas, pero juntos constituyen la raíz, la matriz pragmática de la discurso. El largo recorrido de las relaciones festivas, su vigencia, una vigencia realmente sorprendente, encuentra su justificación en esa compleja amalgama de funciones que hizo de ellas un instrumento literario, son literatura, pero que tiene resonancias políticas, económicas y religiosas que fueron de enorme utilidad para las élites. Esta no es una revelación novedosa, pero sí se trata de un tema de trascendencia. Es constatar que más allá de sus declaradas intenciones oficiales, las relaciones festivas enlazan preocupaciones de poder, de prestigio, de devoción y de placer que desdicen cualquier intento de lectura monológica, de reducción, una visión simplificada. En las relaciones festivas publicadas en el Reino de Guatemala, detectamos con claridad mediana estas 5 funciones. Por supuesto, referirse a cada una de ellas, lo tengo muy claro, estoy consciente de ello, puede ser engañoso, porque en el contexto de una enunciación aparecen todas vinculadas solidariamente, siempre están ligadas. A despecho de esta advertencia, aquí las trataré en forma individual por razones meramente operativas, es decir, de comodidad analítica y didáctica, sin que ello, como decía, signifique su separación en el discurso relativo. Veamos cada una de estas funciones individualmente. La primera, la emisión de un sistema de control público. La relación de fiestas o fiesta contada, como le llama el maestro Álvarez Santaló, proyecta todo un sistema de control mediante 3 estrategias básicas. En primera instancia, la relación deviene el mecanismo de transmisión de los códigos de la celebración misma, es una operación metalingüística, es un lenguaje que habla sobre el lenguaje mismo. Es decir, es un paradigma que abarca toda la compleja gama de componentes que se citan en él. Rituales funerarios, de lealtad y eclesiásticos, arquitectura efímera, literatura emblemática, sermonística, juegos caballerescos, representaciones dramáticas, artificios pirotécnicos, música, etc. Toda la compleja gama de manifestaciones artísticas y de diversión que confluyen en la fiesta del valor. La relación es, por lo tanto, una puesta en escena de la propia reglamentación de la fiesta. Y al mismo tiempo es el medio por el que esa reglamentación se fija y se proyecta hacia el futuro. A lo largo del siglo XVIII, varias relaciones guatemaltecas se proponen como modelos limitados en las siguientes fiestas. Sirva como ejemplo, únicamente uno, hoy la relación de las fiestas que a muy noble, muy de la ciudad de Guatemala, y con la proclamación del señor Don Carlos IV, de 1790, de Mariano López Rayón. Y allí se dice explícitamente que es el modelo para los festejos. Por supuesto, en las leyes de Indias hay una reglamentación sobre los festejos, pero hay variaciones. Y a medida que nos vamos separando en centros del poder, las libertades respecto de la reglamentación, de la normativa, son mayores. A medida que nos vamos alejando de Guatemala hacia el sur, al llegar a Costa Rica, la libertad es absoluta. Allí suceden cosas impensables. En segundo término, las relaciones de fiestas permiten códigos de comportamiento, es decir, modelos de conducta, de valores, de actos, que son de acatamiento forzoso en todos los apartados de la vida comunitaria. Por ejemplo, las relaciones de celebración de la muerte de las personas de la realeza y las de celebración de la lealtad, ya en proclamaciones, cumpleaños y bodas reales,
recibimientos de autoridades y recibimientos de tal sello, son explícitas en su proyecto de elaborar una narración enfocada en la exaltación y el fomento de sentimientos de afinidad y de identificación hacia los sujetos, instituciones y símbolos de la monarquía hispana. De modo tal que esto contribuyera a asegurar la proyección futura de los sentimientos de la. En tercer lugar, el aparato textual de censura es especialmente interesante. Tenemos el papel cumplido por los paratextos, es decir, las autorizaciones y licencias que sirven de introducción a la relación efectiva. Y como bien sabemos, este aparato de autorizaciones y licencias era muy extenso, en unas ocasiones superaba el tamaño del texto, propiamente dicho, del cotexto. La función oficial, la función explícita de estas autorizaciones y licencias era la de pregonar que los textos subsiguientes, de fiestas, los poemas, los grabados, los sermones, se adecuaban a la ortodoxia de la fe católica y de las doctrinas políticas de la monarquía. Las autorizaciones y licencias son, por lo tanto, un mecanismo de censura, palabras agregadas de que en una operación performativa dicen y hacen el control ideológico. Es decir, prohíben y permiten con su simple enunciación. La característica fundamental de la performativa. La siguiente función sería la promoción personal. Esta función es una de las que ofrecen mayor riqueza por la diversidad de manifestaciones que asumen. Su forma clásica es la típica exaltación del estatus y la riqueza de destacados personajes que se involucran directamente en la organización y en la ejecución del estatuto. Básicamente se podría hablar de 4 tipos de actores que son ensalzados en estos relatos. Los capitanes generales y presidentes de la audiencia, los ministros comisionados encargados de la organización de los festejos, los eclesiásticos y los relatores criados. Por cuestiones de tiempo me limitaría a ofrecerles 2 ejemplos y sigo un patrón muy semejante. Un texto interesantísimo que es la relación de la fiesta por los 3 años de Carlos II, escrita por Fuentes y Guzmán, la única relación en verso. Y la exaltación del papel de Francisco de Escobedo, presidente de la audiencia del rey, opaca por completo a la figura del celebrado monarca. Quien queda relegado, Carlos II queda totalmente relegado a segmentos marginales de los El segundo ejemplo es es un texto que me gusta mucho, que estoy trabajando ahora en su edición crítica, y es la relación individual de las fiestas sobre la dedicación del templo de Esquipulas de 1759. Un texto particular también en muchos sentidos. Toda la relación se muestra como un bien diseñado proyecto para impulsar en el imaginario popular la asociación de la figura del presidente Alonso de Arcos y Moreno con la mayor devoción religiosa del Reino del Norte. Así como para reafirmar ante las élites su prestigio y su honor, merced al alarde de liberalidad en la financiación del gobierno. También es una relación digna de destacarse porque es la única en el Reino de Guatemala que es escrita por el propio capitán general. Normalmente se le asigna un redactor criado, y en este caso es el propio capitán general. Ahora, aquí tenía la imagen, la portada de esta relación. La tercera función sería la formulación de un discurso identitario. A diferencia de lo practicado en la Nueva España, en donde el recurso al pasado indígena sirvió para resaltar elementos identitarios, en las relaciones del fasco centroamericano, las marcas identitarias más explícitas se relacionan con las circunstancias de su entorno natural, en concreto, a su guatemalteco, con los volcanes, los movimientos telúricos y las lluvias, a quienes vivimos en esta región no nos extraña. Con lo que convivimos a diario. La aparición inaugural de tales referencias geográficas se da en las fiestas reales, en primeros días, en festivas pompas celebradas
a felicísimos 13 años, que se le contaron la majestad de los reyes de otros países del mundo, de 1635, y allí los volcanes de fuego y de agua se convierten en motivos metafóricos centrales. Durante el siglo XVIII se van a ir sucediendo las referencias a ambos montes en todo tipo de relaciones festivas, pero muy especialmente en sus programas iconográficos, y en especial en los de las relaciones de honras fúnebres, como las del arzobispo Figueiredo de Victoria de 1736, las de Isabel Farnesio de 1768 y Carlos III de 1760. La percepción y la representación de los volcanes que dominan el paisaje del volcán central guatemalteco, a pesar de su asociación directa con la destrucción y la muerte que es amenazante sobre la capital, sin embargo, no es negativo. El discurso sobre estas fuerzas naturales, por el contrario, se orienta hacia la conformación de un espacio que es asumido como asentamiento de la cultura local y que por lo tanto crea un sentimiento de identificación, de pertenencia e incluso de orgullo. El empleo emblemático de lo guatemalteco va a experimentar una transformación, como casi todo en lo referente a la tradición de la oratoria festiva, en la época de Fernando VII. La época da un vuelco todos los años. En los jeroglíficos de este maravilloso libro, un espectacular, el mejor que se publica en toda América sobre la fundación de Fernando VII, Guatemala por Fernando VII, el 12 de diciembre de 1808, publicado en 1810, debido a la autoría de Antonio de Cuadros. Eso no estaba claro, pero ya Jordana Bill lo aclaró por referencias internas del texto. Aquí se expresa la conciencia de la particularidad guatemalteca, ya independizada, eso sí, de lo que está. La idea fundamental que se plantea es que Guatemala se encuentra hermanada por lazos de lealtad con España. No hay germen aquí de intervencionismo progresista, no para nada. Hay una afirmación del vínculo de lealtad con España. Pero al mismo tiempo, ese nexo de hermandad está en un nivel de total igualdad. El reino de Guatemala no es integral castellano. De hecho, aquí tienen a Guatemala aislando a España, a la España invadida por las fuerzas napoleónicas. Bajo un ropaje de sumisión, algunos dicen que hay un término independentismo. Es un tema discutible. Propuesta utópica. Ya vamos acercándonos al final. ¿En qué sentido un libro de fiestas, que supuestamente es la narración de un acontecimiento real, así periodístico, digamos, acaba por constituirse en literatura utópica? La utopía se gesta desde el momento cuando la relación, atravesada y nutrida por la literatura emblemática, ofrece una representación simbólica del orden deseado, no del orden existente, sino del deseado. Esa fabulación de la sociedad anhelada se encuentra en todos los tipos de relaciones del reino de Guatemala y constituye su trasfondo, el más literario de todos. Está presente en las relaciones de honras fúnebres, en especial hasta mediados del siglo XVIII, en donde se formula una retórica virtuosa que bien podría considerarse como una verdadera utopía del dolor. Esta utopía es especialmente clara en las exequias reales, en donde el deceso de los monarcas causa un desasosiego sin parangón. La utopía del dolor perfecto y compartido actúa como un ritual de cohesión que construye una comunidad, tanto entre la metrópoli y los territorios de ultramar, como entre los diferentes actores de la sociedad. Todos están hermanados por el sentimiento. El caso más claro posiblemente sea el de la relación, el túmulo que se levanta en la catedral con ocasión de la muerte de María Bárbara de Braganza. Esta relación que se llama el dolor rey, sentimiento de nuestro monarca, el señor don Fernando VI. Incluso desaparece también la propia reina fallecida, lo que importa es el dolor del rey. Y ese dolor del rey se extiende a todos los súbditos e incluso a la naturaleza. Una utopía. En las celebraciones de la lealtad, en especial las dedicadas a las proclamaciones,
se percibe también con mucha fuerza una propuesta utópica. La crítica coincide en que la fiesta barroca construye una ciudad diversa, un espacio que rompe la cotidianidad de sus conflictos para adentrarse en un mundo ideal que se define por la alegría, la certeza y el pleno estímulo de todos los sentidos. Que durante la fiesta barroca, la urbe se engalana, se cubre de tapices, de ornamentaciones, se embellece con arquitectura efímera, se ilumina en las noches con castillos de fuego en la plaza y luminarias en las casas, se divierte con desfiles y carrozas triunfales, se emociona con las corridas de toros y los juegos caballerescos de la medieval, presencia danzas de la conquista, loas y comedias, se aturde con salvas de artillería, campanadas y orquestas, y paladea refrescos y festivos. La ciudad se esfuerza porque es otra, ya no es ella misma, sino que se convierte en la puesta en escena de una propuesta utópica que permite el momentáneo olvido de la pobreza, la injusticia y la opresión. Incluso con la misilia monera, cuando se lanzan monedas o medallas diseñadas para la eliminación de los monarcas, bien, no hay pobres, todo el mundo se enriquece. Y por último, el entretenimiento. La función de entretenimiento de los libros de fiesta es la más difícil de estudiar, es la que no deja marcas en los textos. El entretenimiento se vincula, bien lo sabemos, por completo con la recepción del texto, es decir, con la lectura del texto. Y para ese periodo contamos con muy poquísimos, ningún vestigio de cuál era la respuesta de la lectura. De hecho, la propuesta de la teoría de la recepción alemana, Hans-Robert Jauss, encuentra aquí un problema. No hay vestigios de recepción. Lo cierto es que los códigos, eso sí, lo que sí sabemos es que lo cierto es que los códigos de escritura de la época se apegaban a la máxima horaciana del aut prodesse aut dilectare, por lo que el aprovechamiento doctrinal nunca estuvo reñido con el discurso. La lectura del texto festivo, sin duda alguna, deparaba direcciones públicas. La recreación imaginativa del pasto permitía, en primera instancia, ir reviviendo paso a paso los actos esenciales de la celebración. Este relato no era un simple recuento de los hechos, ya lo he dicho, no era un simple recuento de los desfiles, de los juegos, de los actos litúrgicos, de las ceremonias burocráticas, sino que constituía, según las habilidades y los recursos de cada escritor, un verdadero ejercicio de virtuosismo literario. Gracias a la gran arsenal de recursos retóricos heredados de la tradición clásica y ampliamente difundidos por las perspectivas renacentistas, los acontecimientos festivos se transformaban en materia estética. El libro de fiestas hacía, como dije también en ese momento, la oportunidad de imaginar una fiesta mejorada, más grandiosa, más espectacular que la efectivamente vivida. La éxtasis de la fiesta, que está contada, pretendía reconstruir de manera realista, aunque mejorada, esa intensa experiencia en la que la música de las bandas, de los coros, el sonido de las campanadas, las descargas de cursilería, el disfrute táctil del terciopelo y de las sedas que abonaban los estrados, los altares, el aroma del incienso, los actos litúrgicos y las viandas en los convites, todos estos elementos estimulaban los sentidos. Al goce estético por el contacto con el lenguaje literario debe entonces sumarse el placer obtenido de la admiración de los emblemas y grabados que además adornaban los libros nacionales. Para concluir con este muy apretado recuento de la temática de las recepciones festivas, he pretendido ofrecer una noción de conjunto sobre la función de producción y de circulación, y un género exclusivo que representa una de las series literarias de mayor amplitud en el espacio centroamericano. Aunque en la última década hemos avanzado bastante en el análisis retórico de este conjunto textual, es mucho aún el trabajo que queda por realizar. Y con ello me refiero básicamente a dos aspectos, que sería la elaboración de ediciones críticas y el abordaje de los textos escritos en latín. Puedo decir, con un poco de
carencia de modestia, que ya estamos comenzando a trabajarlo. En la Universidad de Costa Rica se constituyó hace unos 4 años el programa de estudios coloniales en hispanoamericanos. Y estamos trabajando tanto en ediciones críticas como nuestros primeros estudiantes, sobre todo terciarios de maestría, ya están traduciendo textos guatemaltecos, sermones escritos en latín sobre obras fúnebres de reyes. Es el primer proyecto. Y seguimos ahora con textos líricos, con elegías y epigramas. Así que, bueno, es un primer paso de muchísimo que falta. Muchas gracias.